Antes de iniciar con la clase de hoy, que vamos a hablar más de las fuerzas, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior, que fue sobre la composición de las fuerzas. La mayoría de ustedes tuvieron algunas equivocaciones, en otras no tanto. Esto es prácticamente la suma de vectores. Para ello recordemos que la fuerza siempre es un vector y va a tener esta forma. La F de fuerza y arribita una flecha que me indica que es un vector. Cuando no está la flechita me indica que está en modo escalar. Y cuando está la flecha, siempre voy a tener coordenadas en X, F de X, también se lo usa la Y con la flechita arriba y coordenadas en Y, es decir, fuerza en el eje Y, acompañado de la J, que es para el eje Y. Esto tener siempre presente cuando hablamos de vectores. Quiere decir que va a estar compuesto por coordenadas en el eje X y coordenadas en el eje Y. Y siempre van a ir acompañados de la letra I o J. Y para X, J para Y. Y ahora vamos con los siguientes casos. Por ejemplo, en este ejercicio de acá, la fuerza, déjenme graficar las coordenadas X y Y. La fuerza solo está ubicada en el eje X. Es decir, está en la horizontal del eje X. En este tramo está ubicado la fuerza 1 y la fuerza 2. Para calcular la fuerza total, simplemente debo sumar la fuerza 1 más la fuerza 2. Para este caso, para el primer caso, no debo realizar nada más. Por ejemplo, supongamos que como dato nos da que la fuerza 1 es de 5 newtons y la fuerza 2 va a ser de 2 newtons. Simplemente debo reemplazar y sumar. Fuerza 1 de 5 newtons más la fuerza 2 de 2 newtons. Sumo los dos y me da que la fuerza total que las dos personas están ejerciendo sobre la caja es de 7 newtons. Gráficamente también está en la misma línea horizontal esa fuerza total de 7 newtons. En el caso de que la fuerza esté en el eje X o también puede ser que esté en el eje Y. Como nos damos cuenta, en los datos simplemente nos dan el módulo. No nos dan si tiene coordenadas Y o coordenadas J. En ese caso simplemente sumo directamente. Pero ahora sí se complica luego en el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, si nos ponemos a trazar nuestro sistema de coordenadas X y Y, podemos apreciar que las dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, no están sobre ninguno de los ejes. Se encuentran en el espacio, por lo tanto van a tener coordenadas en X y en Y. Por ejemplo, como dije anteriormente, supongamos que como dato nos dan que la fuerza 1 tiene las siguientes coordenadas. Supongamos que en el eje X tiene 5, mientras que en el eje Y tiene el valor de -2. Y como siempre, al hablar de fuerzas en newtons. Y ahora la fuerza 2, supongamos que va a tener los siguientes puntos. En el eje X va a tener valor de 3 y en el eje Y va a tener valor de 5, pongámosle. Esos valores son como datos que les dan la mayoría de ejercicios.
Aquí es punto y coma. Para encontrar el vector resultante, es decir, la fuerza total, que es esta de acá, simplemente debemos proceder a sumar la fuerza 1 y la fuerza 2, pero con las componentes que les corresponden. Es decir, ya no tengo que aplicar directamente la suma, como la hice acá arriba, sino debo aplicar la suma agrupando los términos que tienen I y al lado los términos que tienen J. Es decir, la fuerza 1 como vector, más la fuerza 2 como vector, se procede de la siguiente manera. El 5i debo sumarlo con su otro par también en la coordenada y o x. Es decir, tendría 5i más 3i. Hasta ahí he terminado, no tengo más i, no tengo más coordenadas en x. Procedo con la coordenada en y o también las j. En este caso tengo menos 2 más 5. No se olviden respetar los signos con los que están los números. Y sencillamente ya procedo a sumar. Como resultado voy a obtener, en el caso del eje X, tengo 5 más 3, 8i. Y en el caso del eje Y, tengo 2 menos 2 más 5, que me da 3j. Como siempre, las unidades de Newton, porque todas las demás fueron fuerzas en Newton. Y ese es el vector que tengo acá. Este método de suma se conoce como método algebraico. En matemáticas ya van a profundizar más en la suma de vectores, en las operaciones de resta, división, multiplicación, etc. Aquí solo nos interesa más la suma. En algunos casos la resta. Para proceder a operar, ya les digo, deben sumar los pares que tengan las mismas coordenadas en X, es decir, Y, y los que tienen coordenada en Y, que son las J. Así de sencillo. Tal vez alguien alguna pregunta. Espero que haya quedado claro cómo se debe realizar la tarea de la anterior semana. Y como nota, esto posiblemente vaya en el examen. Espero que haya quedado claro porque va a venir en el examen. Ahora sí, con lo que corresponde a la clase de hoy, vamos a hablar de las fuerzas. En nuestro mundo encontramos dos tipos de fuerza. La principal, que siempre vamos a toparnos, es el peso. Y esa es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos hacia el centro. La manera de calcular masa por la gravedad. Como dato, siempre debemos saber que la gravedad tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La masa siempre debemos trabajar en el sistema internacional, que son los kilogramos. Al juntar esas unidades, obtenemos la unidad de Newton, que se denota con la letra N. Eso para el peso. Y similar, tenemos la fuerza, que esta vez es la fuerza que nosotros podemos crear. ¿Cómo la creamos? Simplemente moviendo un objeto. Para mover cualquier objeto, necesitamos aplicarle una fuerza. De la misma manera, en este caso, la aceleración será la variación de velocidad del objeto. Sus unidades, metro, segundo al cuadrado.
De igual manera, debemos multiplicar por la masa, que debe estar siempre en unidades del sistema internacional, que son los kilogramos. Al combinar estas unidades, tenemos la unidad de Newton. Como analogía, un Newton es el producto de mover una masa de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso como analogía. Les repito, el peso siempre tenemos, cualquier objeto que esté sobre la Tierra tiene un peso, es nada más que la fuerza con que la Tierra atrae ese objeto hacia el centro. Del peso siempre debemos tener consideración que tenemos un dato de la gravedad que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De igual manera, tenemos que tener la masa en el sistema de unidades internacionales denominado kilogramos. Y con ello obtenemos el peso que siempre va a tener la unidad de Newton. Luego la otra fuerza, que es la que nosotros podemos crear, es igual a la fórmula. Esta vez multiplico la masa por la aceleración. La aceleración es nada más que el cambio de velocidad del objeto. Las unidades siempre en metros sobre segundo al cuadrado. La masa, la unidad siempre en kilogramos. Y con ello obtenemos la fuerza en la unidad de Newton. Esto para el sistema internacional. En el sistema anglosajón o sistema inglés, la fuerza tiene otras unidades. Ahora sí vamos a aplicar este concepto en un ejercicio, que nos dice lo siguiente. Un móvil de 10 kilogramos de masa tiene una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que debe aplicarse para mantener dicha aceleración? Es decir, como dato, déjenme poner acá los datos, nos dan una masa de 10 kilogramos. Otro dato que nos da más, el dato de la aceleración, el cual tiene un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que nos pide calcular es la fuerza. Para ello recurrimos a nuestra fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Para ello debo verificar si tengo todos los datos y si están en las unidades correspondientes. Tengo el dato de la masa, sí. Tengo el dato de la aceleración, sí. Voy con las unidades. La masa está en el sistema internacional, que quiere decir kilogramos, sí. La aceleración también está en el sistema internacional, que es los metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que ya verifique que tengo todos los datos y todos están en el sistema internacional, reemplazo en la fórmula. Donde tengo la masa, coloco el valor correspondiente de 10 kilogramos. Donde tengo la aceleración, pongo su valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Realizo esa multiplicación. 10 por 2 me da 20. Las unidades que me quedan, kilogramos, metros, segundo al cuadrado. En vez de escribir todo esto, se pone su equivalente, que es el Newton. Al final tengo que la fuerza va a ser igual a 20 newtons. Así de sencillo, he logrado encontrar la fuerza para este objeto. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, Licen.
Listo, la tarea que deben realizar es similar a estos ejercicios. En total son 3 ejercicios que deben resolver. Como ayuda de los 3 ejercicios, vamos a resolver uno. Analicen y me comentan cuál quieren resolver aquí. El primero, licenciado. Por ahí nocionaron al primer ejercicio. Por favor, levanten la mano los que estén a favor de realizar el primer ejercicio. Repito, los que estén a favor de realizar el primer ejercicio, levanten la mano. Listo, muchas gracias. Ya tenemos la mayoría. La mayoría está a favor de realizar el primer ejercicio. Para ello, déjenme copiarlo en otro lugar. El ejercicio 2 y el ejercicio 3 les queda de tarea. Para este primer ejercicio, vamos a analizar y sacar los datos. Nos dice en el enunciado, una fuerza de 68 newtons actúa sobre un cuerpo de 12 kilogramos de masa, que inicialmente está en reposo. Calcular la aceleración que adquiere el cuerpo. Como dato tenemos la fuerza de 68 newtons. Otro dato más que nos da es la masa del objeto de 12 kilogramos. Lo que nos pide es calcular la aceleración del objeto. Para ello recurro a mi fórmula de fuerza. Es igual a masa por aceleración. Pregunta. Vamos a verificar todos. La fuerza y la masa están en el Sistema Internacional de Medidas. ¿O debo realizar alguna conversión? Repito, la fuerza y la masa están en el Sistema Internacional de Medidas. ¿O debo realizar alguna conversión? ¿Nadie? Como les dije, el Sistema Internacional de Medidas, las unidades de masa en kilogramos, correcto. Las unidades de fuerza en newtons, correcto. He verificado que todas mis unidades están en el Sistema Internacional. Por lo tanto, no debo realizar ninguna conversión. Una vez que he verificado, me pongo a analizar la fórmula. ¿Tengo el valor de la fuerza? Sí. ¿Tengo el valor de la masa? Sí. ¿Tengo el valor de la aceleración? No. Pero eso es lo que me piden calcular. Entonces, de esta ecuación, simplemente debo despejar la aceleración. Es decir, en un lado debe quedar solito la aceleración. Todo lo demás que está acompañándole debe ir al otro lado del igual.
Despejando la A, ¿cómo me queda la expresión? ¿Cómo me queda la expresión? Masa dividida en newtons. Masa que divide a Newton, perdón, a fuerza. ¿Así? Sí. ¿Alguien que tenga otra respuesta? ¿Alguien que tenga otra respuesta? Como pequeño recordatorio, tal vez por lo que sabemos siempre de memoria, nos equivocamos a veces. Siempre debemos partir del término de igualdad, que me quiere decir que este término siempre va a ser igual a este. Este igual que este. Y con ello procedo a realizar diferentes operaciones con tal de eliminar la A. En este caso la M, que me está estorbando. Si me está estorbando la M aquí, simplemente divido a todo esto para la M. Lo mismo que realicé en este lado, debo realizar en este lado. Es decir, la fuerza debo dividir para la M de masa. Con ello logro que en este lado se eliminen, mientras que en el otro lado me quedaría fuerza dividido para masa, que es igual a la aceleración. Ahora sí ya tengo a la aceleración solita sin nadie que le estorbe. Recuerden eso, la mayoría de veces nos acostumbramos a decir que si en este caso está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. A veces no nos acordamos de eso y nos equivocamos. Por ejemplo, aquí, no sé qué pasaría, la fuerza se fue a dividir cuando en realidad la masa era la que debía ir a dividir a la fuerza. En este término de acá, ya simplemente reemplazo con los datos que conozco. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual. La fuerza tengo de 68 newtons. Mientras que la masa de 12 kilogramos. Antes de dividir, voy a descomponer la unidad de newton para obtener a la final las unidades correspondientes de la aceleración. Es decir, en vez de poner la n de newton, pongo su equivalente, que son kilogramos metros segundo al cuadrado. Ahora sí procedo a dividir. ¿Alguien que me ayude? 68 dividido para 12. 5.5. Perdón. Por ahí mencionan 5. 5,66. 5,66. Aquí como pequeño recordatorio, siempre trabajamos con 2 unidades. Si la tercera unidad es mayor que 5, aumentamos a la segunda. Por lo tanto, sería 5.67. En la calculadora ustedes obtienen el valor de 5.6666 hasta el infinito. Nosotros solo cogemos las 2 últimas cifras después de la coma. Y ahora sí me ayudan, ¿en qué unidades queda? ¿En qué unidades queda la aceleración? Nos ponemos a analizar. El kilogramo de arriba se simplifica con el kilogramo de abajo. Por lo tanto, la única unidad que me queda
es el metro sobre segundo al cuadrado, lo cual corresponde a las unidades de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Y con ello ya resuelvo el primer ejercicio que me pedía calcular la aceleración del cuerpo. Esta aceleración es el producto del cambio de velocidad. Como les dice al inicio, el cuerpo está en reposo, luego se aplica una fuerza y adquiere una velocidad. Esa velocidad tiene relación con la aceleración que acabo de calcular. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, listo. Listo. Como tarea, les queda resolver el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. El 1 ya lo realizamos aquí. Como recomendación, fijarse siempre que estén todos en el Sistema Internacional de Medidas. Las unidades de fuerza en newtons, las unidades de masa en kilogramo, las unidades de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Si tienen diferente, deben realizar la conversión respectiva. Listo, si no hay más preguntas.